Cada 10 minutos una mujer es asesinada. Ese es el dato duro. 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Eso es más o menos un tercio de la población mundial de mujeres. Y esto es un riesgo todavía mayor para quienes son más jóvenes. Uno pensaría que las nuevas generaciones vienen seteadas de otra manera. No, lo que sabemos hoy día es que el riesgo es aún mayor en los adolescentes. 1 de cada 4 adolescentes ha sufrido abusos de parte de su pareja. Por eso, Naciones Unidas decidió que el 25 de noviembre, en homenaje a las asesinadas hermanas Mirabal, se conmemorara el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y en nuestro país se realizó en los últimos días el Seminario Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Y estamos con 2 de las invitadas internacionales, la etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres de México, Norma Castro. Bienvenida, Norma, gracias por estar acá. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y estamos también con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay. Conamuri, ¿cómo estás, Connie? Buenos días. Muy buenos días, me encanta que hablan guaraní y que todo el mundo habla guaraní en Paraguay. Qué envidia me da. Quiero partir con Norma porque en México quizás es de los países en donde de manera más brutal la violencia contra las mujeres se ha institucionalizado. Es muy difícil decirlo de otra manera y también parece ser que se ha normalizado. ¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen desde la Marcha Mundial de Mujeres en México, Norma, respecto a los cambios que han habido o no, a pesar de que ustedes vienen hace muchos años haciendo estas denuncias? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Nos parece bien importante que en este día, que es un día de lucha, de resistencia y de denuncia también de la violencia contra las mujeres, pero no solamente estos días, sino que hablemos cotidianamente de estas situaciones. Bueno, en México tenemos cifras muy alarmantes. 7 mujeres al día son asesinadas, ¿no? Por supuesto que una de las grandes tendencias es que son asesinadas por parejas o exparejas, pero no solo, ¿no? También en México estamos viviendo una situación de violencia estructural, de violencia que tiene que ver con el crimen organizado, con la militarización, pues con una situación en todo el país de violencia muy cruenta que también pone a las mujeres en un riesgo exacerbado, ¿no? Digamos que a los riesgos que se enfrentan a las desigualdades estructurales que también provocan estas violencias, digamos que tienen que ver más con lo intrafamiliar, con la pareja, pues también tiene un escenario de violencia mucho más generalizada, ¿no? En todos los territorios, que colocan a las mujeres en múltiples riesgos, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en los movimientos, en la calle, ¿no? Entonces es una situación de verdad muy exacerbada y pues que tiene que ver con que hay una falta de voluntad política, ¿no? Una falta de reales políticas institucionales que no solamente atiendan la violencia, sino que la prevengan, ¿no? Porque las mujeres que sufren violencia reiterada, y bueno, que la violencia el punto máximo de la violencia son los feminicidios, han tenido una historia de violencia a lo largo de su vida, múltiples denuncias, intentos de salir, digamos, por esa violencia, y se enfrentan con un sistema omiso, con un sistema que las revictimiza también, y que vuelve mucho más complicado salir de ese ciclo de violencia, y muchas de ellas son asesinadas, justamente porque no hay una serie de políticas que prevengan, atiendan, ¿no? Y que, digamos, pues una impunidad muy grande también cuando las mujeres denuncian, salen de estos círculos y, bueno, muchas veces les cuesta la vida. Y hay tantas cosas por las que entrar a partir de tu respuesta, Norma, pero estaba pensando en la cultura, ¿no? En la cultura que nos define, porque como tú dices, esas mujeres vienen de contextos de violencia familiares y la idea de la normalización de la violencia para ellas y para los varones también. O sea, el pensar que el cuerpo de la mujer está ahí disponible, y sabemos además que las violencias se exacerban en el momento en que las mujeres empiezan a reconocer que son individuos en sí mismos, que pueden tener derecho a tener una propia voluntad, que pueden querer irse, que pueden querer estudiar, que pueden querer trabajar, etcétera. Pero a pesar de todo el trabajo que han hecho los movimientos de mujeres hace décadas, Connie, seguimos teniendo estas cifras, y tenemos cifras peores además en los últimos años. ¿Cómo leemos esas
tendencias al no cambio cultural? Creo que tenemos que comenzar hablando de que vivimos en un sistema patriarcal, machista, donde se coloca a las niñas y a las mujeres como cosas, como objetos, no como personas con derechos y que pueden decidir. Entonces, a partir de ahí hay toda una cultura en donde desde que naces te imponen como roles, siendo niña o siendo mujer, de siempre ser obediente, siempre estar al servicio de... Entonces, a partir de ahí, entonces, generalmente las niñas y las mujeres crecemos como con esos mandatos de género de que tenemos que cuidar, de que tenemos que estar en silencio, de que si nos dijeron, nos violentaron o físicamente o psicológicamente o verbalmente es porque seguramente algo hicimos mal. Entonces, el miedo y la culpa está instalada en nosotras, sobre nuestros cuerpos. Y a partir de ahí también esa educación que le llega a los varones es otra, el del poder, el de decidir cómo tienen que ser las cosas, el de no reconocernos como personas y pensar que tienen un poder absoluto sobre nosotras y que son quienes tienen que decidir. Entonces es difícil decir que puede cambiar algo. ¿Qué cambió? Que hoy hay más niñas, más adolescentes y más mujeres que conocen sus derechos y que están peleando por sus derechos. Pero la cultura sigue siendo patriarcal. Y mientras la cultura siga siendo patriarcal, donde hayan impuestos de que la mujer tiene que ser sumisa, tiene que estar callada, tiene que responder a todo lo que se le pide de cuidar la casa, de limpiar la casa, de cuidar a familiares enfermos, siendo una mujer que decidió casarse o vivir en pareja o que es soltera. Siempre como que todas esas tareas recayeron sobre nosotras y eso se espera de nosotras. Entonces, si nosotras no cumplimos con esas cosas que se supone tenemos que hacer porque somos mujeres, ahí la violencia es cada vez más fuerte contra nosotras, porque es una forma de disciplinar también, una forma de disciplinar nuestros cuerpos. Y mientras más avancemos, más van a violentarnos. ¿Por qué? Porque los privilegios patriarcales nos van a permitir que nuestros derechos avancen y nuestro trabajo, porque mucho del trabajo que hacemos las mujeres es trabajo no pagado y que hay un sistema neoliberal capitalista que aprovecha eso. Entonces, si nosotras decidimos salir, denunciar y hablar y decidir sobre nuestras vidas, entonces hay una respuesta directa. Y acá hay que decir, no hay voluntad política de la mayoría de nuestros estados. Se crean por ahí políticas públicas en el papel, todo muy lindo, pero en la realidad no hay presupuesto, no hay formación con perspectiva de género en las escuelas, en las instituciones, en los espacios de comunidades. Entonces no hay ese recambio de reconocer a las mujeres, a las niñas y mujeres como personas con derechos y capacidad de decidir. Y yo hablo esto de un país donde es Paraguay, sí, el país donde hay más casos de niñas madres, niñas de entre 10 y 14 años que están dando a luz, que en la mayoría de los casos fueron causas de abuso. Al menos 400 niñas al año, y eso es lo que está en los datos legales, pero no sabemos cuántas más. Claro. Y además en el caso de Paraguay, yo me acuerdo haber ido hace muchos años atrás y me impactó muchísimo. Yo nunca había visto tanto sexismo y todavía yo no era feminista, era muy chica, tenía 20 años cuando fui. Pero inmediatamente me llamó tanto la atención, ¿no? La manera en que los hombres trataban a las mujeres en Paraguay. Y alguien me explicó que tenía que ver con la guerra del Chaco, que tenía que ver, no sé si será cierto, tú me corriges, ¿no? Que tenía que ver con que en algún momento hubo menos hombres que mujeres, que tener un hombre, eso en todas las culturas, pero especialmente en Paraguay, como había menos, era tener un tesoro en la casa y por lo tanto se les permitía muchísimo a los varones. ¿Cómo transformas algo, incluso si la demografía ya cambió, cómo transformas ese relato cultural tan central en la tradición? Uh-huh. Bueno, ahí hay que hablar que en el Paraguay el 80% de la población habla guaraní. Entonces hay una palabra que se usa que es mezclar el guaraní con el español, que es servija, la persona que me sirve. O sea, la mujer es la persona que te sirve. Y después de la guerra de la Triple Alianza, en donde Argentina, Brasil, Uruguay se unieron con financiamiento de Inglaterra entre 1965 y 1970, realmente la población quedó devastada y ahí
fueron las mujeres las que tuvieron que levantar y sostener el país, y ahí es donde para repoblar el país es que se habla de esto, de que de siete mujeres por cada hombre. Entonces ahí cómo comienza esa cultura a instalarse también de esto que decís. Y después en la guerra del Chaco, pero también hay que entender que en ese momento esto pasa, es real, habían menos hombres, pero no hay un reconocimiento del rol de las mujeres para construir organización y para reconstruir el país. Entonces se quedó esta cultura. Este relato, claro. Entonces Paraguay es un país muy machista, y eso se ve muchísimo y se ve en quienes están en el poder también. Bueno, de hecho, ahí yo quería ir porque, o sea, no hay ninguna epidemia, ni siquiera el COVID, que mate tantas personas como la violencia machista. O sea, es así de simple. Vivimos en este feminicidio, decía una profesora mía en el doctorado, que es asociado al genocidio, la idea de que hay un grupo de la población que es, por sus características, asesinado de manera constante. Y uno podría decir, bueno, no se toman las decisiones que deberían tomarse. Quienes están en el poder no están haciendo caso de esto porque parece que no fuera importante, Norma. Y ahí es donde yo me impacto, porque incluso para los hombres buenos que a uno nos rodean, cuando uno le hablan, oye, están matando a una mujer cada 10 minutos. En México matan a una mujer cada 3 horas. En Argentina tenemos cada 30 horas. En Chile tenemos, por lo menos, somos población más pequeña, un feminicidio a la semana. Y es como si no fuera importante, como si no le importara a nadie más que a las mujeres que esto está pasando. Y estamos hablando de los feminicidios, que es la expresión máxima de la violencia, sin hablar de las violaciones, los abusos, la violencia psicológica y todo aquello. En la experiencia de ustedes, Norma, ¿cómo se resiste a esta indiferencia tan brutal de parte de las autoridades y de la sociedad? Bueno, ¿cómo se resiste? Dos cosas fundamentales, me parece. Una, la denuncia. O sea, la denuncia, que no solamente la denuncia por los canales oficiales, digamos, que por supuesto que hay que seguir enfatizando que hay una responsabilidad estatal en la violencia contra las mujeres, pero sobre todo la denuncia movilizadora, la denuncia pública, la difusión, toda una parte, bueno, desde también lo que hacemos desde la Marcha Mundial de las Mujeres a través de los procesos de formación política, ¿no? Importantes con las mujeres, no solamente para la información y el ejercicio de los derechos, sino también para la denuncia, para que, digamos, se deje de naturalizar que la violencia contra las mujeres es parte del cotidiano y es parte de la cultura, porque en México es cultural, o sea, claro. Esto es así. Violentar a una mujer no se cuestiona, si las mujeres son tuteladas en sus cuerpos y en sus vidas tampoco se cuestiona, ¿no? O sea, a pesar de que hemos tenido, por supuesto, avances que parten de los movimientos feministas, todavía tenemos un montón de trabajo que hacer, incluso nosotras mismas como activistas somos señaladas, somos criminalizadas, somos violentadas, no solamente por ser mujeres, sino por hacer lo que hacemos, ¿no? Por hacer un trabajo político de visibilización, de movilización, de articulación con organizaciones, con mujeres que están también denunciando y viviendo esto, y creo que ese es uno de los elementos sustanciales también por el cual nos hemos reunido acá, ¿no? Porque nos parece vital pues profundizar los análisis de cuáles son las causas, justamente las causas estructurales que están potenciando esta violencia, ¿no? Y una parte importante que me parece también poner de relevancia es que no todas las mujeres tenemos los mismos riesgos, ¿no? O sea, evidentemente que también hay procesos de racialización, sí, de colonialidad, que coloca a ciertos cuerpos como cuerpos desechables, ¿no? O sea, las mujeres lo somos, pero hay ciertos cuerpos, ¿no?, que son los cuerpos que se vulneran más impunemente, que se desechan más impunemente, ¿no? Y también eso hay que ponerlo en la mesa, ¿no? Cómo hacemos análisis y cómo hacemos también acciones que tomen en cuenta que hay mujeres que están en situaciones de opresión y de vulnerabilidad mucho más estructurales o mucho más potentes, digamos, que los que estamos, algunas que hemos comenzado a difundir, a visibilizar, ¿no? Y que eso también nos coloca en situaciones distintas, y que sin duda, pues parte de la resistencia es la articulación, ¿no? La articulación regional, estos espacios que ustedes nos abren también para venir a hablar de estos temas, no solo en este día, pero bueno, aprovechando el día que es internacional y etcétera, pues no olvidar que no es un día, que es una lucha constante y continua,
y que la movilización popular y de las mujeres sigue siendo vital para hacer estas denuncias y visibilizar esta violencia. Escuchaban a Norma Cacho, etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres, quien junto con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay, Conamuri, son parte de las invitadas internacionales que han estado presentes en el Seminario Internacional de Marcha Mundial de Mujeres a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que es hoy. Connie, para cerrar, vuelvo a hablar de la cultura porque yo creo que ahí está la clave, incluso para llegar a que las autoridades tomen las decisiones que tienen que tomarse. El tema tiene que ver con educación, sin duda, y con la construcción de una subjetividad, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y vemos a los otros, ¿no? Y estaba pensando en la crisis que tenemos hoy día respecto a... Recién hablamos con Matías Rivas al respecto, ¿no? Respecto a todo este tremendo avance feminista, esta concienciación que las mujeres hemos podido tener de nuestro propio valor, ¿cierto? De nuestra propia independencia, pero al mismo tiempo tenemos una contracultura tremendamente poderosa por dos canales. Inicialmente te lo planteo así como hipótesis. Por un lado, estas corrientes ultraconservadoras que están tratando de volver a la mujer a la casa. Uno ve TikTok lleno de la perfect wife, housewife, ¿cierto? Y esta idea como de la mujer que existe solo identitariamente si está al servicio de un hombre. Y por otro lado, el mismo discurso, pero pop, a través de la cultura del reggaetón y a través de la narcocultura que está tan poderoso en nuestros países. ¿Cómo batallamos contra eso? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nosotras en estos días estuvimos reflexionando mucho sobre la situación actual en la región de Américas, desde sur, norte, Caribe, Mesoamérica, y vemos que hoy hay una avanzada, lastimosamente tenemos que decirlo, ultrafascista, de ultraderecha, donde están aliados grupos fundamentalistas, ¿sí? Que vienen de sectores religiosos, y entendemos también que hay un avance del crimen organizado en nuestros territorios. Entonces, nos enfrentamos a la desinformación, nos enfrentamos a las noticias falsas que construyen discursos de odio sobre nuestros cuerpos, otra vez, sobre las mujeres feministas, sobre las defensoras de derechos humanos, sobre la comunidad LGBTIQ+. Y en esa construcción tiene otra vez que vienen a reforzar esa cultura machista, esas prácticas machistas, patriarcales, para seguir sosteniendo esos privilegios. Entonces, ahí tenemos muchos desafíos, porque una cosa es, mucho de lo que venimos logrando es gracias a la organización, gracias a que en diferentes territorios del mundo, se puede decir, pero también de acá, de América Latina, Caribe y Norteamérica, estamos luchando, pero nos enfrentamos a que estos grupos conservadores y ultrafascistas tienen muchos medios de comunicación a su alcance, están en espacios de poder dentro del gobierno, entonces son quienes deciden finalmente qué políticas públicas, con qué recursos, con qué cantidad de recursos o qué políticas públicas desaparecen. Y en ese sentido, nos enfrentamos a eso, más allá del trabajo territorial que podemos hacer o que venimos haciendo, nos enfrentamos y tenemos ese desafío de cómo disputamos también estas narrativas con los sectores ultrafascistas o fascistas y de extrema derecha. Entonces ahí creo que tenemos que pensar también en cómo hoy tenemos un desafío en donde sí hay avances. Si miramos y entendemos cuando hay más mujeres hablando de derechos, hay más mujeres diciendo yo ya no quiero tener esta relación donde me violentan, o donde hay mujeres que siguen resistiendo en los territorios contra los agronegocios, contra la minería, mujeres campesinas, mujeres indígenas que siguen guardando, rescatando semillas con prácticas de soberanía alimentaria, agroecología, mujeres del mundo sindicalista que están exigiendo sus derechos. Hay como un movimiento grande, pero sí necesitamos cómo pensar en cómo llegamos a los territorios, porque lastimosamente mucho no podemos hacer con el gobierno más que hacer demandas y exigir, pero lastimosamente seguramente hoy vamos a ver en el mundo muchos gobiernos que van a salir hoy con la cinta lila y diciendo que
responden o que están a favor de o en contra de la violencia hacia las mujeres, pero que en la práctica y en la verdad vemos que no es así. ¿Por qué? Porque no generan políticas públicas, o si las generan no tienen recursos, porque no le forman a las personas que tienen que responder en la justicia, porque muchas mujeres tienen miedo de ir a denunciar cuando se animan a denunciar, porque no son escuchadas, porque otra vez la culpa, y le dicen, no, ¿y estás segura que querés denunciar? O ¿qué hiciste para qué? ¿Verdad? Porque tiene que ver con esta cultura. Entonces, policías, no sé, acá son carabineros. Sí, hay muchísimo que hacer, y yo creo que también una cosa para tener en cuenta, y sin duda seguramente lo conversaron estos días, es que también nos enfrentamos a un escenario donde hay gobiernos que derechamente no les interesan los temas de género, y eso lo enarbolan como una bandera, ¿no? Estamos pensando en lo que está pasando en Argentina y lo que probablemente va a estar pasando en Estados Unidos, donde hay alguien que es misógino, que ha sido escogido presidente de ese país. Pero usted no está sola, esto es muy importante. Hoy día, a las 18:30 horas, desde el GAM, desde el Centro Cultural Gabriela Mistral, se inicia la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Si le pasa que dice, hoy, pero que por favor, todas estas cosas difíciles, ¿de qué contexto más rudo? Bueno, a las mujeres siempre nos ha tocado, por lo menos en la historia, por lo menos desde la instalación del patriarcado, que, insisto, esto es importante decirlo, solo tiene más o menos 10.000 años. El ser humano lleva 200.000 más o menos habitando la Tierra. Es más o menos reciente este orden social al que estamos sometidas, pero es el que nos tocó. Y podemos enfrentarnos a ella, podemos desafiarlo y podemos hacerlo juntas. Hoy día, desde las 18:30, en el GAM se inicia la marcha del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y yo dejo la invitación muy importante de decir, asóciese, encuéntrese, no estás sola. Hemos conversado con Norma Acacho, etnóloga y educadora feminista de la Marcha Mundial de Mujeres México. Gracias, Norma. Al contrario, gracias a ustedes, y nos vemos en la marcha. Ahí estaremos como contingente latinoamericano en este Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, también por las mujeres palestinas. Claro que sí. Y con Connie Oviedo, coordinadora de Mujeres Rurales Indígenas de Paraguay, con amor. Y gracias, Connie. Muchísimas gracias. Y eso, que las cosas no siempre fueron así, que las cosas pueden cambiar y que estamos en ese proceso. Y eso, solidaridad con el pueblo palestino, con las mujeres palestinas y también las mujeres del Líbano que están sufriendo una guerra.